Mientras te pregunto, Nicolás, porque te acabaste de sumar y estamos esperando que Ada me envíe algo para compartir porque no se puede, y también Facundo. ¿Vos tenés alguna duda? ¿Terminaste de armar todo? Y yo por ahora me quedé analizando ese tema de Pineal y Pino, sí, Pinot. a Y ver. se me escucha como eco. No, se escucha re bien. Ah, bueno. Eh, ¿Qué es lo que te generaba interrogantes, dudas de qué es lo que había hablado con el profesor Carlos? Habla vos y después yo ahora desconecto mi micrófono. bueno, el tema que me pareció interesante es que cuando estaba leyendo Pinot, vi que él hace una comparación entre lo que viene a ser la pedagogía antigua, donde el maestro tenía poder sobre sus alumnos, se imponía con su teoría, con sus temas, y los alumnos no tenían posibilidad de elección de contenidos. Y me pareció muy importante analizar ese tema en comparación con lo que había dicho el profesor Carlos Montofano al principio de la clase, que él había dicho sobre las primeras clases en el nivel primario, donde los alumnos estudian como algo muy importante que deben cumplir y deben destacarse. Y lo compara con el nivel secundario, donde las clases son más libres, donde no todos prefieren estudiar, sino que eligen lo que les interesa, buscan qué es lo que lo motiva y dejan de lado lo que es teórico, antiguo u obsoleto. Y Pinot habla sobre las nuevas estrategias que debe asumir la escuela para no quedar en un estado obsoleto o de obsolencia y ajustarse a esa nueva realidad sobre la demanda de los estudiantes. Y ahí él menciona sobre esa crisis educativa porque muchos de los instrumentos que está trabajando la escuela en ese en pleno siglo XXI inclusive, no se ajusta al interés de los estudiantes y por lo tanto muchos prefieren dejar porque no les interesa, no les representa a sí mismos. Y esa es una cuestión que me dejó pensando si es que realmente entendí bien si es así o no. Bien, ahí lo que dice Pinot es que en realidad, digamos, la escuela en sus orígenes fue formada con una finalidad, ¿sí? Una finalidad que claramente estaba destinada a la formación de una élite, mientras que no está destinada para todos. Eso es por una cuestión interesante. Con la obligatoriedad, eso se comienza a poner en tensión. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad establece que todos tienen que estar dentro de la escuela. Esto no significa que antes no estén muchos dentro de la escuela. Lo que significa es que ahora por ley no se pueden ir y uno como escuela los tiene que sostener. Antes lo común era expulsarlos. Repetía, repetía, se iba y se iba. Y al profesor, a la escuela, no era que le importaba mucho, ¿se entiende? Ahora bien, en el contexto de la obligatoriedad, como es obligatorio, lo tenés que incluir, tiene que estar dentro de la escuela. Y en ese estar dentro de la escuela entra en tensión una escuela que es claramente de un corte muy disciplinar, donde no existen proyectos interdisciplinarios, donde cada materia es un compartimento estanco, donde no hay relación una con otra, donde se caracteriza por un docente que expone y un alumno que escucha, una escuela que no escucha al joven, no lo escucha, es decir, una escuela muy tradicional, que es el formato de la escuela tradicional, y una evaluación que tiene como fundamental punto el ser expulsora. Si la evaluación no es algo que permite informar sobre el aprendizaje y la enseñanza, sino que tenía desde sus orígenes el carácter de expulsor. El examen expulsaba, permitía ingresar y al mismo tiempo expulsaba. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, otra cuestión también es interesante, fíjate que ustedes tienen el texto de la unidad número 4 donde habla Tenti Fanfani, Ballardini, también Cantor, principalmente Tenti. Él hace una diferencia, ¿no?, entre lo que es la primaria y la secundaria. La escuela secundaria tiene un formato que espera como si fueran niños de primaria lo que recibe. Es decir, está pensada con una determinación
determinada característica no adaptada a esos jóvenes. Los que están en la escuela secundaria son adolescentes. El adolescente, ustedes no sé si tienen psicología, si ya lo vieron o lo van a ver, tiene como característica fundamental el conflicto, la búsqueda de la identidad, la construcción de esa identidad propia, el quiebre de modelos, es propio, digamos, es algo que tiene que pasar en cada uno de los adolescentes. Y la búsqueda de una identidad propia, diferente a los padres, diferente a los maestros. Y eso la escuela no lo respeta, no lo toma. Entonces, en ese sentido entra en choque esa escuela que nació con otra finalidad y este joven que tiene otros intereses. Y ahí tenemos lo que plantea muy interesante Tenti, ¿no? Al final la obligatoriedad depende para quién, para algunos es para seguir estudiando, para otros porque es un compromiso, y están también quienes se terminan yendo. Tiene que ver con eso también. No sé si era esa la pregunta, Nicolás, o lo que... Sí, esa es la cuestión. Bien, bien. Es una escuela obsoleta, como vos dijiste muy bien, pensada para otro momento histórico. Y eso es la gran transformación de la escuela secundaria, cómo transformarla, cómo cambiarla, cómo modificarla. Y bueno, y ahí tenés un montón de proyectos que van surgiendo, pero es muy difícil cambiar estructuras. Lo primero que vos tenés que cambiar para cambiar la secundaria tiene que ver con la organización del trabajo del docente. Si el docente sigue deambulando de secundaria, ¿no? De una escuela a otra, nunca va a poder hacer un proyecto con su colega. Es obvio, porque a veces ni siquiera conoce a sus colegas, porque trabajan en tantas escuelas que va a dar clase y se fue. Entonces, primero tenés que empezar cambiando eso, y eso es muy difícil. Es muy, pero muy difícil lograr la concentración horaria. ¿Qué es la diferencia a nivel primario con el nivel secundario? El docente a nivel primario tiene concentrada, trabaja medio turno, un turno completo, doble turno, pero tiene concentradas sus horas. El de secundaria no. Entonces no puede trabajar con el otro, es muy difícil. Bien, entonces arranquemos por ahí primero y después es ir transformando también mentalidades y cabezas, porque es muy difícil, pero no es imposible. Bien, voy a compartir lo que me mandó Facundo. ¿Facundo? Sí, a ver si me deja. Y Ada, vos no me mandaste todavía, ¿no? Sí, yo le mandé No me llegó. ¿Salió? al correo. Ah, no, mandame el WhatsApp. Ah, Así la abro acá. pasa que tengo la computadora y... No, bueno, está bien, ahí abro el correo. Espera, quiero ver si me deja compartir la imagen de Facundo. No, porque son imágenes. A ver ahí. Ahí está. Facundo, vos podés ver, yo no los veo más, así que ahora si querés explicarme la duda que tengas, ahí compartí, no sé si es la primera o la segunda esta. No veo hasta ahora. ¿No les ven? ¿No lo ven? Yo veo, profe. Yo también veo. Facundo es la que dice secundaria, incremento de estudiantes, transformaciones sociales, cambios y características de la juventud, para que te orientes, si no lo ves, si tenés el papel. Sí. Entonces, Bien. yo lo que quería decir era que me genera una duda acá en el primer punto que dice forma escolar. Ah, no era esta, entonces, ¿la otra? Sí, la otra. Ay. No, es que no estoy viendo lo que usted compartió, estoy viendo desde la galería de mi celular. Bueno, ahí voy, espera, dejo de compartir y voy de nuevo. Esperen que tengo que tenerla. Ahí está, esta es. Ahí está, decime, ¿lo ven ustedes? Sí. Bueno, bien, decime Facundo, ¿cuál era tu duda? Sí, Facundo. En el primer punto que dice forma escolar, donde Sí. explica ese concepto, creo que no encaja ahí en esa primera parte. Yo lo que quería hacer, pensaba en hacerlo, era en trasladarlo casi la última parte donde dice transformaciones en la forma escolar, no sé si lo ve, que es en la segunda imagen. Ah, bueno, ahora estoy en la primera. Sí, no iría ahí porque vos ahí estás hablando del origen de la juventud y el origen
elitista de la secundaria. A ver, ahí quizás lo que puedes plantear es como dos puntos. Primero, juventud, escuela secundaria, como los dos puntos. Y esa juventud y escuela secundaria tienen un origen elitista, ¿sí? ¿Se entiende? En realidad la juventud fue pensada en su primer momento solamente para la burguesía y la escuela fue pensada como esa educación necesaria para esa burguesía. Entonces, fíjate que hay una relación entre uno y otro. Incremento de las transformaciones sociales, cambios y características de la juventud, crisis de la oferta escolar. Esperen que se sumó alguien, voy a tener que salir. Yo no sé si ahí deja de compartir o no. ¿Se ve, chicos? Se ve, Sí, sí, profe. profe. Bien. Y cuando acá pones crisis de la oferta escolar, peligros, problemas, ¿sabes dónde puedes poner formas, Facundo? Cuando vos empezás tu cuadro, pone juventud, escuela secundaria. Hablas de juventud y de las características de la juventud, como que plantea el texto de Ballardini, y luego hablas de lo que es el origen de la escuela secundaria. Y ese origen de la escuela secundaria responde a una forma escolar. ¿Se entiende? Y después vas a retomar ese concepto que es el que entra en crisis, porque esa era lo que yo le decía recién a Nicolás, ese formato de la escuela secundaria, con materias parceladas, con una evaluación expulsora, con un docente que expone y un alumno que acata, con un determinado régimen académico, es lo que entra en crisis. Pero es la forma escolar que se origina, valga la redundancia, con los orígenes del sistema educativo. Entonces, cuando hablo de la juventud, también se refiere a los cambios que va asumiendo también. Sí, o al momento de empezar, no sé si se entiende, al momento de empezar esta es la primera, ¿no? Con esto empezás tu examen. Bueno, cuando vos arrancás tu examen tenés un cuadrito arriba que dice forma escolar, lo sacás de ahí. Después tenés otro cuadrito que dice origen de la juventud y origen elitista. Eso separalo. Es decir, armá dos cuadritos, en uno pone juventud y en otro pone escuela secundaria. Y hacerle una flecha de un ida y vuelta entre uno y otro. Vas a explicar cuándo se origina la juventud, vas a explicar cuándo se origina la escuela secundaria y de escuela secundaria le sacas otra flechita que diga forma escolar. Y ahí vas a decir la forma que adquiere esa escuela secundaria. ¿Se entiende? Y luego sigue como estás planteando. Ah, bueno. ¿Se entiende? Sí. Bueno, modificalo si querés y después compartime. Antes de mandarme cuando lo pases a la computadora, porque eso lleva a veces su tiempo. Bien, Ada, ¿me mandaste? Facundo, ¿tenés alguna duda más? Por ahora no. Bueno, Sí, al correo le envié, profe. sí, ahí lo estoy abriendo, aguardame. Ahí está. Ahora esperemos que nos deje compartir. Bien, ¿lo ven? ¿Me dicen? Sí, se ve, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, Ada, vos decime cuando bajo, las dudas que tengas, anda explicándome, decime nomás. Bueno, como le dije, profe, se escucha lejos. Bueno, Ay, yo no apagué mi audio, no muteé mi teléfono. Espérame que, ay, a ver si me deja, porque estoy compartiendo. Profe, no importa. con un auricular se soluciona, porque es el mismo parlante el que interfiere sobre el micro. Bueno, a ver, aguarden, pero el tema es que no sé dónde están. Muteo mi micrófono, va a ser más rápido. Bueno, como le dije, yo no tengo completo, pero como que fui citando a algunos autores. Entonces, a la teoría no crítica, empecé por escuela tradicional y cité a Juan Amos Comenio y San Ignacio de Loyola, que apunta a la unidad 3, que sería los jesuitas. Después en la siguiente imagen
hablo de escuela nueva, y ya de paso también hablo sobre Rousseau, que creo que también está en la unidad 3. Ahí, ojo, que Saviani no es un representante. Saviani es el texto que ustedes tienen que hace referencia a las diferentes escuelas. Ah, bueno. ¿Sí? Y una cuestión de la teoría acá antes, y ahora voy a cerrar de nuevo el micrófono. Cuando empezás hablando de la teoría no crítica, primero definí, como se lo dije recién hace un ratito a Maximiliano, definí lo que es la teoría no crítica. ¿Bien? ¿Cómo entiende la educación? Sí. ¿Sí? Y luego está bien, escuela tradicional, características, no son representantes, sino que son precursores. Acordate que el Convenio escribe en el siglo XVII, los jesuitas escriben en el siglo XVI, y en ese momento ni hablábamos de lo que era la escuela. Ah, bueno. Sí, eso tenés cuidado con esos representantes. Y hasta ahí. Y escuela nueva, que era el otro que estabas diciendo, no, uno de sus precursores fue Rousseau, eso sí está correcto. Bien, bajo el siguiente. En la escuela tecnicista no sé si hay un precursor, pero creo que los mismos avances tecnológicos fueron los que impulsaron la escuela, si no me equivoco. Después ya entro con las teorías críticas, que ahí está la reproductivista y la de la resistencia. Y bueno, explico eso. Lo de la resistencia cité a Freire y Apple, que no sé si está bien. Digo, ahí está, sí. Y bueno, al finalizar esa unidad me queda la tercera, que me quedan algunos, ¿cómo es? Temas. Como que me quedan cosas por desarrollar de la unidad Bien. 3. No sé Bueno, cómo. ¿cómo hacer? Primero, acuérdate que Saviani no es representante tampoco de la escuela de la teoría crítica, sino que es alguien que está escribiendo sobre las dos, ¿sí? Tanto la crítica como la no crítica. Ojo con eso. A vos lo que te quedó afuera es el origen del sistema educativo, más allá de la Saller, Condorcet y los demás que también vimos. ¿Se escucha muy mal? Les pregunto. ¿O se entiende? No, ¿se le escucha bien a usted, profe? Ah, bien. Ahora, me perdí. Entonces, lo que te queda pendiente, te decía esto, los orígenes del sistema educativo. Quizás, mirá, una forma de poder articular eso es cuando uno arranca, fíjate, vos puedes tu examen empezar diciendo, bueno, cuando uno define la pedagogía, la define como la ciencia que se encarga de estudiar, bla, 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 y todo lo demás, cuyo objeto de estudio es la educación. Si uno habla de educación, existen diferentes perspectivas. Nosotros podemos reconocer dos. Por un lado la escuela crítica, por otro lado la escuela no crítica. La escuela no crítica entiende que la educación, bla, 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 lo que yo hoy le decía a Maximiliano, para no repetir de vuelta lo mismo. Entonces, dentro de esa teoría, uno encuentra tres escuelas. La primera es la escuela tradicional. La escuela tradicional se origina con el sistema educativo. El sistema educativo en Argentina, y ahí puedes decir eso. Ah, sí. ¿Sí? Y entonces ahí decís eso, y ahí después lo decís como un dato a colaciones, y no te vas a estudiar todo lo que dice Cucuza, sino simplemente decís que el sistema educativo en Argentina se originó a fines del siglo XIX, a partir de la Constitución Nacional de 1853, que tiene como característica una de las principales normativas de la ley 1420, que plantea la obligatoriedad de la escuela primaria, bla, 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 así. Y volvés de nuevo. En ese sistema educativo, el modelo pedagógico que se impone es la escuela tradicional. ¿Qué características asume? ¿Bien? Pero esa escuela tradicional, si bien se impone en ese momento, uno puede ver precursores. Y ahí hablas de Comenio y los jesuitas. ¿Sí? Y ahí ya estás articulando toda la unidad 2 y la unidad 3. Sí. ¿Sí? Bien, está bien lo que planteaste. Revisa esas cuestiones.
Pueden poner un poquito más de datos también en la diapo, pero tampoco se pasen con la cantidad de información, eso ya saben. Igual por eso quiero que me la manden para revisar eso. Es decir, quizás de convenio, si te querés dar una ayuda con alguna palabra clave, por ejemplo, ideal pansófico, organización de propuesta de escuelas, algo así, lo puedes hacer, pero lo tenés que explicar vos, es decir, que no sea simplemente una lectura de conceptos, sino que vos te sirvan a vos como un machete para explicar. Entiendo. Lo mismo es que esa escuela tradicional se origina en el marco del sistema educativo, también podés poner el año de la Constitución, el año de la Ley 1420, para que te ayude, te sea una ayuda a memoria. Pero Gracias. vos explicas, ¿bien? Bueno, espero tu PowerPoint terminado, pero sí está bien la idea, que es lo correcto. Bueno, Bien, bueno, ¿quién más tiene dudas, preguntas? No sé si sumó alguien más. ¿No? No sé quién es Paula Cardoso. No sabemos. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, con esto terminamos. Entonces están inscritos Facundo, vos, Nicolás, no me dijiste, ¿vas a rendir ahora el miércoles? Yo me inscribí para el segundo llamado. Ah, ok, bien, está bien, mejor, porque yo prefiero que ustedes se me dividan un poquito y no vengan todos el miércoles, porque si no van a ser un montón. Entonces, pero no la dejen pasar, y menos si la están estudiando. Entonces, Juana, Elsa, Maximiliano, Ada y Facundo estarían inscritos para este llamado. Nicolás, entonces, para la próxima. En el caso, todos recuerden tratar de mandarme 48 horas antes el Power para que lo pueda ver y orientar si hay algún error o alguna cuestión que revisar. Después, nada más. Ese día recuerden tener buena conexión, tratar de tener eso en cuenta. Habrán leído el protocolo, ¿no? Habrán rendido también exámenes, capaz ya cuatrimestrales. Tengan en cuenta el espacio, no tener ningún tipo de apuntes más allá de la planilla de orientación académica. Yo se las voy a volver a compartir en el grupo, creo que se las pasé hace un tiempo, está en el Classroom también, pero se las vuelvo a pasar, y el programa, así que los dos les voy a mandar ahora al grupo. Y ahí estamos, y estudiar, y ahí estamos, con eso Sí, sí. suficiente. Sí, Maximiliano. Profe, cuando estaba escuchando, cuando hablaba con Daniela, yo también capaz que por ahí pude agregar también lo de Cucusa, pero al final, o sea, al final. Puede ser, sí, a ver, yo le dije una opción a ella porque ella me preguntó cómo podría ser. Vos podés agregarle donde vos quieras, no hay ningún inconveniente. Está también en cada uno cómo lo articula, así como por ejemplo cada uno arma, Facundo hizo una cosa, que son unidades iguales que Nicolás, hizo otra cosa totalmente distinta, entonces cada uno lo va modificando, ¿bien? Perfecto. Bueno, entonces con esto terminamos y nos veremos en el final. Y bueno, cualquier duda igual me consultan, no tengan miedo de consultarme, yo no tengo problemas, ustedes ya saben, así que Profe, sí. le tengo una consulta. Con respecto a nuestra preparación, a lo largo de la cursada estuvimos viendo varios autores. Cuando nosotros vamos a exponer tenemos determinado una cantidad, por ejemplo, Freire, Giovanni, Pinot, y, por ejemplo, otro como Avila u otro, ¿puede entrar? ¿O solamente lo que nosotros preparamos? Porque es medio difícil recordar aspectos muy puntuales. Lo que ahí vos preguntás está bien, es lo que me preguntó al inicio Maximiliano también. Vos vas a explicar tu tema, cuando ustedes explican el tema, como yo creo que les dije en la última clase, en la última tutoría, traten de decir qué autor se están basando, porque eso le da mayor rigor a su examen, ¿sí? Es decir, bueno, para este autor, ahora, una vez que ustedes terminan de explicar el tema, pueden venir preguntas de otras unidades, ¿sí? No significa decir el hecho puntual de qué dice Saviani y cuándo, no, pero sí, por ejemplo, que vos puedas definir lo que es una escuela tradicional, una escuela nueva. En tu caso, por ejemplo, que no es el tema, escuela tecnicista, reproductivista, lo tenés que saber. ¿Qué dice Convenio? También lo tenés que saber. Lo mismo los compañeros tienen que tener una idea de cuándo se originó la juventud, cómo se fue dando ese proceso de transformación, qué papel tiene la escuela hoy. No específicamente, digamos, no sé si tener bien
les voy a decir qué dice este autor. Eso no, jamás lo hago, pero sí el tema. Sí, Bien, entendido. el autor puntual no, el tema sí. Bueno, entendido. Bien. Bueno, listo, entonces nos estamos viendo y tengan buen fin de semana. Largo ahora, hasta el martes. Y empezar a rendir. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Chao, chao. profe.